magisterial, una sobreabundancia de institutos superiores pedagógicos, tanto privados como públicos. Hay que racionalizar esa oferta inmediatamente y ello pasa naturalmente por asistir de repente con otras carreras o reconvertir en otras carreras a quienes pudieran ahora estar iniciando una carrera magisterial para que puedan tener un futuro de incorporarse a una labor remunerada. Concebimos la educación como un sistema unitario, flexible, permanente, donde el alumno ingrese y puede armar, organizar su trayectoria educativa. Y ese ciclo flexible acaba en el nivel superior, por supuesto, pero puede terminar también en la superior tecnológica. Nosotros pensamos mejorar el nivel de la educación tecnológica porque hoy día, además de ser superabundante, define como tecnológico lo que no pasa de ser, sin embargo, una actividad manual o artesanal. Creo que es necesario que los institutos tecnológicos sean el soporte de los principales proyectos de reactivación económica del país. En el caso del APRA, Sierra Exportadora, que junto con las propuestas que tenemos también para generar trabajo en la zona de selva y en la zona rural en general, estos institutos tienen que dar la palanca, la herramienta de formación técnica calificada. Pensamos darle absoluta prioridad a la educación inicial, a los menores de 5 años. Hoy solamente la atención escolarizada pasa por los 5 años y de alguna manera por los 4 años. Se va reduciendo conforme retrocedemos 3 años, 2 años, 1 año. Es necesario atender con profesionales calificados esta etapa. Hoy día, gran parte de la oferta la cumplen los programas no escolarizados de educación inicial, donde hay una docente promotora, pero hay animadoras que no son profesionales, no están especializadas en esta delicada etapa de asistir. Creo que otro aspecto fundamental, que nosotros en esto sí ya no nos distinguimos, pero sí concordamos con las demás exposiciones, es que todos estos y otros cambios que podamos postular deben pasar por un necesario consenso. Debe haber un acuerdo, debe haber un punto de coincidencia en mejorar nuestra educación. Algo se ha puesto. El Parlamento, en su función legislativa, ha ayudado colocando ya algunos pasos adelante. El sistema que mencioné, que es el de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. La nueva ley de asociación de padres de familia, que es absolutamente participativa y que le da al padre de familia acceso a vigilar, acceso a fiscalizar, inclusive en los comités de adquisiciones y de contrataciones que se instalan en la institución educativa y en los organismos descentralizados. Por eso no va a ser extraño, por ejemplo, que también los padres de familia participen, por ejemplo, en las comisiones evaluadoras de maestros en el próximo concurso que el país va a expectar, donde seguramente más de 100.000 maestros van a pugnar por una plaza. Creo que quienes han contribuido también en este camino de construcción del consenso para darle gobernabilidad a la educación, por lo menos en 3 quinquenios, es el Consejo Nacional de Educación y creo que también instituciones prestigiadas como Foro Educativo y el Acuerdo Nacional del cual hemos formado parte algunos de los que estamos aquí y por eso creo que va a haber voluntad para poder acercarnos alrededor de un solo esfuerzo, mejorar la educación para que sea más competitiva y pueda responder mejor a los grandes desafíos que tiene el país en este milenio. Muchas gracias. Bien, tocan los comentarios del doctor Edgardo Pando, representante del Frente de Centro, y ojalá nos pueda explicar también sus puntos de diferenciación frente a las otras propuestas. Lo malo para responder a ese requerimiento es que en materia de debates casi siempre temperatura y tiempo son inversamente proporcionales y cuando más se calienta el debate y se pone más interesante, el tiempo más se recorta. Nosotros decimos que en educación vamos a impulsar una revolución educativa. ¿Por qué? Justamente, y esto complementa aquello que Nicolás reclamaba, en el sentido que no es una carencia, no hemos querido solamente hablar de educación. La idea es justamente interrelacionar educación, economía y cultura.
Los dos primeros asuntos son más sencillos. Ojo, en cultura no me voy a referir a esa concepción subjetiva de cultura en términos de las bellas artes, de la música y todo aquello, sino a la concepción antropológica, todo ese maravilloso repertorio de tecnología, idiosincrasias, etcétera, etcétera, y que debe ser entendido no como un lastre, sino más bien como una ventaja. La diversidad como ventaja. Disfrutemos, aprovechemos de esa ventaja. Pero el detalle está en que si no articulamos la temática de educación con la importantísima temática de la lucha contra la pobreza, nos estamos quedando obviamente en lo declarativo. Nosotros tenemos un programa que puede revisarse por la página web correspondiente, con sólidos fundamentos en cuanto a pobreza y programas sociales, porque no podemos seguir en la situación que estamos ahora, en donde la macroeconomía anda muy bien, etcétera, y esos índices son interesantísimos, y sin embargo la pobreza ha decrecido solamente en 2 puntos y una fracción. El Perú se está haciendo cada vez más pobre. Claro, lo interesante sería el que en algún momento trascendamos también, al igual que en la educación, las políticas de gobierno para pasar a políticas de Estado, y no estemos hablando únicamente de un proyecto educativo nacional sobre la base de un acuerdo nacional por educación o un pacto social o un contrato social, sino que comencemos a hablar por fin también de un proyecto nacional de desarrollo igualmente consensuado, en donde todo quede articulado de una mejor manera. Ahora bien, en este breve tiempo, hay evidentemente diversas formas entonces de concretar esta articulación entre educación, economía y cultura. Para no hacer listines de proyectos, en fin, quiero quedarme en algunos aspectos de marco de fondo. Uno de ellos fundamental es el fuerte impulso que hay que darle a la descentralización y a la regionalización del sistema educativo nacional. Pero aquí viene un aspecto que es clave. Por fin avancemos, progresemos en que la educación no sea un sector, porque si es un sector, entonces es una responsabilidad que se le carga al Ministerio de Educación y al Magisterio. Entendamos por fin, y es una forma de centralización, la educación como un sistema que entrecruce a todos los sectores. ¿Y saben por qué? Porque en todos los sectores, se ha dicho eso acá, hay que hacer educación. El sector de energía y minas, el sector de agricultura, el sector transportes, tienen enormes responsabilidades de hacer educación, porque educación no se queda solamente en los claustros escolares. Esto obviamente nos debe llevar a una ley orgánica de sistema educativo multisectorial, en donde, por ejemplo, deben tener fundamental importancia el cónclave, la reunión de los viceministros por el tema educación, que ya se ensayó en algún momento y que comenzó a dar buenos resultados para establecer la multisectorialidad de la educación. Y esto refuerza los presupuestos de la educación nacional, obliga obviamente a una reingeniería del Ministerio de Educación. Pero en esta misma perspectiva, y justamente como nuestro comentarista lo señaló, hay que efectivamente incorporar el componente de participación. ¿Cuál es la mejor forma? Es un clamor, no solamente aquí en el Perú, sino en América Latina, el que debe alzarse por fin una nueva institucionalidad educativa, en la que, trascendiendo una cultura escolar definitivamente fatigada, y en la que hay que tener muy claro que la educación no debe transitar solamente por la escuela, hay que abrir el abanico para aprovechar todos los recursos y todos los actores con potencialidad educativa de la colectividad. Qué bueno que se mencionó el concepto de sociedad educadora, porque debemos llegar por la vía de las redes de educación, en principio, hasta las posibilidades de las comunidades de interaprendizaje y transitar a una sociedad que por educada pueda ser también educadora. Y ahí cobra importancia singular las empresas, que deben ser ámbitos de pasantías para la educación laboral, los empresarios, que deben ser también gestores de la forja de nuevos emprendedores, las parroquias, que deben ser también escuelas de padres, los medios de comunicación, que deben, como lo dice la Constitución, contribuir o servir en sus dos versiones, sea estatales o sea privados, al desarrollo de la educación y la cultura.
Aquí aparece también el gran tema, no hay revolución educativa si no hay un magisterio enrolado debidamente, se han señalado muchas estrategias, pero sobre todo familias educadoras. Si dicen que Chile tiene el mejor sistema de escuela de padres de América Latina, la idea es tener el mejor sistema de familias educadoras. La profesión de padre es una profesión olvidada aquí en el país. Todo el mundo estudia para ser ingeniero, para manejar un carro, pero para edificar la vida de un hijo, para conducir el desarrollo de un hijo, nadie estudia. Dicen que las damas tienen la culpa porque cuando son pretendidas por los caballeros deberían pedirle primero que le enseñe su diplomado en estar capacitado para ser padre de familia. Las madres igualmente. Si nosotros tuviéramos verdaderamente un mejor desarrollo en ese sentido, obviamente se multiplica la educación. Ahora, en este sentido, debe haber un motor importante, y estamos aquí en uno de los engranajes de ese motor. Ese motor para el cambio debe ser la universidad. Definitivamente debemos lograr, mediante una reforma universitaria, una universidad que por fin investigue, por fin esté al servicio de la lucha contra la pobreza. Debemos lograr una universidad que esté articulada a todo el sistema educativo nacional, una universidad que propulse, lidere las investigaciones, las innovaciones, etcétera, que ocurren en la educación inicial, que ocurren en la educación básica, que ocurren en la educación para el trabajo. Necesitamos esa nueva universidad. Y sobre esta base nos proponemos iniciar la solución de un problema que es crucial, y es la educación para el trabajo, que es lo que verdaderamente articula, al final de cuentas, lo que es educación, cultura y economía. De ninguna manera vamos a poder resolver el problema de la educación para el trabajo, sobre todo ahora que tenemos que asumir importantísimos retos de competitividad, desafíos que nos plantean los TLC, etcétera, con nuestras endebles, frágiles escuelas técnicas. Eso no ha funcionado en ningún país del mundo y no podemos cargarle esta responsabilidad al sistema educativo formal. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se crea un elemento de articulación. Si aquí se tiene el sistema educativo formal y aquí se tiene el mundo del trabajo, hay que articularlo. Hay buenos ejemplos de articulación. Se mencionó el Senati, por ejemplo, es uno de ellos. Pero el Senati, yo fui uno de los fundadores en 1962. Yo era muy chico, claro. Y aquella vez el Senati surgió para propulsar el adiestramiento de los trabajadores de la industria, pero no de toda, de la industria manufacturera.